Muy buenas tardes, mi nombre es Daniela Ruiz. Actualmente me encuentro trabajando en el laboratorio de psicología. Mi enfoque es el cognitivo-conductual y pues la experiencia que tengo es la que tuve en mis prácticas profesionales. Además de esto, nosotros atendimos pacientes aproximadamente desde quinto semestre en Cámara de GESEL y también he tenido otros trabajos. He sido gestora social y pues por 2 años en una fundación. Breve explicación de lo que significa el enfoque psicológico que manejas. Bueno, el enfoque cognitivo-conductual se basa precisamente en la conducta de la persona y además de esto los pensamientos que ella tiene. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos acorde a las creencias y a todo lo que nos rodea desde pequeños. ¿Cuál es el concepto general acerca del desarrollo de la personalidad desde tu enfoque? Es muy importante que preguntes desde mi enfoque porque es muy diferente acorde a lo que se maneje. En cuanto a lo que a mí me concierne, en conductivo-conductual precisamente se evalúan ese tipo de conductas o rasgos que forman un trastorno en sí. Es decir, nosotros nos basamos en el DSM-5. Una persona tiene que tener ciertas conductas durante cierto tiempo, mínimo 6 meses, para que nosotros podamos decir que tienen un trastorno psicológico en específico. Y estos trastornos psicológicos pueden ser desarrollados pues, por varios factores. Se encuentra el factor biológico, que es muy importante y tiene un peso muy grande. Y además de esto también pues, hay factores sociales, tal como lo decía, las creencias son muy importantes y puede que estos rasgos sean desarrollados debido pues, a la vida o a las experiencias que han tenido las personas a lo largo de su vida. ¿Qué componentes o partes constituyentes tiene la personalidad desde su enfoque teórico? Bueno, tal como se los venía diciendo antes, la personalidad es algo muy grande que no podemos describir con un solo rasgo. Es decir, sí tienes unos rasgos que pueden ser muy marcados y muy tuyos desde pequeño, como puedes tener rasgos de la personalidad que pueden cambiar acorde a la época de tu vida o acorde a lo que hayas vivido. Es decir, yo no puedo decir que tú vas a tener todo el tiempo las mismas características, porque puede que hayan algunas que sean cambiantes. Sin embargo, sí hay muchas conductas que pueden definir en sí la personalidad. Los trastornos también pueden ser muy por ese tipo de personalidades, ¿no? Digamos que hay ciertas clasificaciones. Y acorde a estas clasificaciones, pues nosotros identificamos o evaluamos a las personas. ¿Qué tipos de tipologías o rasgos de personalidad existen? Bueno, hay bastantes. Digamos que si tú coges podemos empezar desde lo más básico, ¿no? Porque hay personas que son extrovertidas o introvertidas, que es como lo más básico de todo, pero también podemos encontrar en el DSM como personalidades histriónicas, o sea, hay 1000, puedes sacar muchas, precisamente porque es algo tan diverso. El ser humano es algo tan complejo que tú no puedes decir como solo hay un tipo de personalidad en sí, porque además de que, digamos, la persona sea extrovertida, puede tener algunos rasgos de introversión. Es decir, puede que yo sea muy extrovertida en mi vida cotidiana con las personas que conozco, pero cuando conozco a alguien nuevo, soy un poco introvertida. Entonces son ciertas características que toca, digamos, sumar. Ya si tú quieres es, digamos, no sé, como catalogar a una persona en algo, ahí sí podrías hacerlo con el DSM, pero por lo general son rasgos como muy generales que se adquieren a través del tiempo, precisamente pues por lo que se vive. Desde pequeños pues vamos adquiriendo la personalidad y esta va cambiando con la edad, sobre todo en la adolescencia, obviamente. ¿Cómo crees que la psicología y su enfoque teórico aporta a la construcción de guiones y personajes en el contexto de cine y televisión? Bueno, yo creo que esto es muy importante. De hecho, esto lo vimos nosotros también, ¿no? Además de que muchas veces es algo que vende por su morbo, ¿no? Pues los trastornos, asesinos en serie, o sea, esto vende un montón. También tuve la oportunidad de ver en aprendizaje cómo es posible, por ejemplo, atrapar a las personas precisamente con estímulos, o sea, de alguna forma estamos haciendo que la persona esté pendiente de que la música llegue hasta cierto punto y luego ahí se asuste, pero esto es a través del condicionamiento. Hay formas de condicionar a una persona a lo largo de una película para que esté pendiente o para que se asuste en el momento que tiene que asustarse o para que no se desconecte precisamente de la película. Entonces considero que pues el condicionamiento es muy importante y puede hacer que una película sea exitosa. No sé si ustedes de pronto
Obviamente considero que han leído o han visto películas de Christopher Nolan. Christopher Nolan precisamente aplica muchas teorías psicológicas a sus películas debido pues a su carrera y a su profesión inicial, ¿no? Que también es la psicología. Entonces por eso considero que es muy importante y que de verdad puede ser muy funcional. ¿Podrías hablar brevemente de una película, serie o personaje en particular, de alguna de ellas que le haya impactado desde el punto de vista, desde su experiencia? ¿Podrías señalarnos alguna reflexión técnica que le haya suscitado? Bueno, tengo una en mente que es fragmentado ahora que estamos hablando pues de los tipos de personalidad. Digamos que una cosa muy diferente es lo que uno puede estar viviendo en consulta o lo que uno puede ver en clase. Otra cosa ya es como que de pronto las películas logren llevarlo a uno a ese tipo de realidades, ¿no? Porque el hecho de ver precisamente cómo una persona puede cambiar de personalidad de una forma tan abrupta y tan rápido, o sea, creo que es algo que puede impresionar mucho a la gente. Y por otra parte, en cuanto a la reflexión, no la hago tanto sobre la película, sino más es como un llamado a la responsabilidad, porque hay muchas personas que creen o consideran que todo lo que se ve en televisión es así, tal cual. Y esto lo que puede hacer es que de alguna forma encasillemos, juzguemos o incluso lleguemos a discriminar a las personas pues por tener ciertos rasgos y ya empezamos a diagnosticar, ¿no? Porque tenemos toda la información a la mano. Entonces, no. Como yo vi en la película o como yo leí que si la persona no duerme, no come, entonces tienes depresión, o sea que yo tengo depresión. Entonces eso es muy importante, como que este tipo de temas pues sean manejados de una forma muy responsable y que si van a ser usados ya sea para escribir un guión o para pues llevarlos ya y como de alguna forma actuarlos, que sean estudiados pues muy bien, muy a profundidad, para que no hayan sesgos o creencias irracionales pues, sobre este tipo de características en una persona. Listo, muchas gracias, en verdad.